Debemos de pagar impuestos de las propinas que recibimos como meseros. Hoy voy a hablar de un tema que es muy importante para los dueños de restaurantes y para los meseros. ¿Debemos de pagar impuestos de las propinas que recibimos como meseros o como patrones? ¿Se debe de pagar impuestos de esas propinas? No te pierdas este video, ya que en este video te explicaré si debes de pagar impuestos de las propinas que recibimos en el restaurante. Soy Vero Álvarez, restaurantera. Si vas a emprender algún restaurante o si quieres saber más sobre el mundo gastronómico, este es tu canal. Así que suscríbete, darle like, comparte, darle clic en la campanita y si tienes alguna duda o algún comentario déjamelo saber. También visita verosfoodexperience.com en donde encontrarás mucha más información o te puedes contactar conmigo. Aquí en México existe una ley que se llama la ley del ISR, que es la ley del impuesto sobre la renta. Y en dicha ley nos explica las personas que son sujetas a pagar impuestos. Vamos a tomar en cuenta algunos artículos de esta ley, de la ley del ISR aquí en México. Si estás en otro lado de Latinoamérica, tendrás que consultarlo allá con algún contador o algún abogado para que te explique cuál es la ley que aplica en tu país y si es que aplica como aquí en México. De la ley del ISR hay que tomar en cuenta ciertos artículos que te recomiendo que los leas si eres el dueño de una empresa o también si eres mesero, para que tengas en cuenta y estés bien documentado de los impuestos que se deben de pagar. Vamos a leer el artículo 16, el 90, el 94, el 96 y el 97 de la ley del ISR. Lo primero que tenemos que saber es si tú eres una persona sujeta a pagar impuestos. Y lo más probable es que si eres una persona activa en el trabajo o en tu negocio, pues debes de pagar impuestos sí o sí. El artículo número 16 nos dice lo siguiente: las personas morales residentes en el país, o sea en México, incluida la asociación en participación, acumularán la totalidad de los ingresos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo que obtengan en el ejercicio. Esto quiere decir en el ejercicio de su trabajo, inclusive los provenientes de sus establecimientos en el extranjero. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas morales, o sea, que no sean físicas, que tengan una organización. Por cierto, si no sabes qué es una persona moral, aquí te dejo en la tarjeta un video para que veas. Ahí te explico de una manera muy fácil lo que es una persona moral y una persona física. Así que si eres una persona moral, el artículo 16 de la ley del ISR nos indica que tienes que pagar impuestos sobre lo que percibas. En el artículo número 90 de esta misma ley nos indica lo siguiente: están obligadas al pago de impuestos establecidos en este título las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos en efectivo, en bienes, de vengado, cuando en los términos de este título señale en crédito, en servicios, en los casos que señale esta ley o de cualquier otro tipo. También están obligadas al pago de impuestos las personas físicas residentes en el extranjero que realicen actividades empresariales o presten servicios personales independientes en este país a través de un establecimiento permanente por los ingresos que adquiera. En estos dos artículos, en el 16 y en el 90, nos explica básicamente las personas que son sujetas al pago de impuestos, las personas físicas que trabajan, incluyendo meseros o los dueños del establecimiento, los patrones. Pero hay un tema muy controvertido que no sé si habrás tomado en cuenta, que es el pago de los impuestos por las propinas. Y en esto, pues primero vamos a explicar qué son las propinas. Quiero que estés consciente de que gracias al establecimiento, ya sea el restaurante o el bar donde tú trabajes, se adquieren ciertas percepciones del salario. Uno es el salario base que tú tienes, que te da el patrón, pero dentro de ese salario también tienes que incluir, si te da alimentos, también cuentan como parte de la percepción del salario si el patrón te da alimentos, y las propinas.
Si bien he escuchado yo a muchos meseros que dicen, bueno, es que las propinas no las da el patrón o el dueño del restaurante. Efectivamente no las dan ellos, pero recuerda que gracias al establecimiento, al restaurante o el bar, se puede percibir esos ingresos que son como un sueldo. Porque el salario de un mesero, de un barman o de un cocinero está integrado por el sueldo, el salario, como ya te lo repito, por bonos, prestaciones, demás que la ley dicte, y también por las propinas, y ahorita vamos a ver qué artículos nos habla de eso. Entonces, tomando en cuenta que gracias al establecimiento tú tienes un sueldo y adquieres esas propinas, pues hay dos maneras de obtener esas propinas. Una es por medio del efectivo, cuando llega el cliente y te paga la cuenta, por ejemplo son 1,000 pesos mexicanos y te dice, pues te voy a dar el 10% de propina, que aquí en México es aproximadamente lo que se usa. No está obligado el cliente a dar propina, como ya todos sabemos, pero es la sugerencia por parte del servicio si es que te gustó. Si tú recibes esa propina en efectivo, las autoridades no tendrán manera de comprobar cuánto percibiste porque lo percibiste en efectivo. Entonces, esos 100 pesos, pues tú como mesero, barman o cocinero obtendrás el porcentaje que el patrón haya determinado para que tú obtengas esas propinas, ¿sí? Porque también recuerda que cada restaurante tiene un porcentaje de distribución de propinas. Entonces, en ese caso, en el pago de efectivo, pues no hay tanto problema, por así decirlo, porque nadie va a saber realmente cuánto te dejó el comensal de propinas. Pero en el caso que te hagan el pago de las propinas con tarjeta de crédito o de débito, quiero que tú como dueño de restaurante y tú como cocinero, barman o mesero tomen lo siguiente en cuenta. Cuando un establecimiento tiene una cuenta de banco, pues no es una cuenta personal, sino es una cuenta fiscal que es sujeta al pago de impuestos y de comisiones. Entonces quiero que si no has pensado en esto, lo tomes en cuenta. Porque cuando un cliente paga su cuenta con tarjeta de débito o crédito, ese dinero cae directamente a la cuenta fiscal. Y una cuenta fiscal del banco, pues como te lo repito, está sujeta al pago de impuestos. Entonces es muy importante que tú tomes en cuenta esto, porque aunque no lo creas, hay muchos restauranteros que aún no han tomado en cuenta eso. Y también muchos meseros no toman en cuenta eso, que el banco te cobra una comisión por cada depósito que entra a esa cuenta. Supongamos que tú vendiste 1,000 pesos y el comensal te dejó 100 pesos de propina, que es el 10%. Son 1,100 pesos. Esos 1,100 pesos para el SAT, para las autoridades y para el banco es la venta que tú tuviste. A ellos no les interesa si es una parte propina o si es otra parte de la venta. Realmente a tu cuenta fiscal se están depositando 1,100 pesos. Y de esos 1,100 pesos es de donde se te va a cobrar la comisión que cobra el banco, que normalmente aquí en México va desde un 3% hasta 7%, dependiendo del banco, de la plataforma que tú tengas, más IVA. Entonces, ese dinero se tiene que descontar de las propinas, porque también el establecimiento no tiene por qué pagarlo. Es un impuesto, es una comisión que se paga directamente por el depósito que se hace en esa cuenta. También tienes que tomar en cuenta que ese dinero que ingresa a la cuenta fiscal, pues por supuesto que es sujeta al pago de impuestos. Entonces es aquí donde entra el trabajo y la estrategia del contador para que él determine cuánto se tiene que pagar de impuestos de esa cantidad. Ahora, para que me entiendas un poco mejor, te voy a leer algunos artículos de la ley del ISR para que tomes en cuenta también, los anotes, le des una leída y hables con tu contador sobre esto. El artículo número 94 de la ley del ISR nos dice que se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral.
Esto quiere decir que las propinas son parte del salario de una persona. ¿Por qué? Pues porque gracias al establecimiento se obtienen esas propinas. Y además se obtienen por una relación laboral. Otro artículo de la ley del ISR es el artículo 96, que ahí nos determina un tabulador o una tabla que, de acuerdo al porcentaje que tú tengas de ganancia, es la cantidad de impuestos que vas a pagar. Por supuesto, esto lo determina un contador. Yo solamente te lo estoy comentando para que sepas de cuál ley emanan esos artículos. Cuando es un restaurante pequeño, por supuesto que es mucho más fácil llevar el control de las propinas. Pero imagínate que tú tienes un restaurante donde vendes miles de pesos al día y esos miles de pesos se cargan en tu cuenta fiscal y ante el SAT, ante Hacienda, ante las autoridades fiscales, eso es venta, no es propina. Para ellos es una entrada de efectivo y, como bien lo dice el artículo 16 y 90 de la ley del ISR, todos los ingresos que tenga una persona, tanto física o moral, tienen que pagar impuestos. Por lo anterior, las propinas antes referidas que les sean concedidas a los trabajadores deben ser consideradas por el empleador para efectuar el cálculo y retención del ISR que en su caso resulte a cargo del trabajador, según el artículo 96 de la ley del ISR. Y también nos vamos a ir a la Ley Federal del Trabajo aquí en México, que dice en su artículo 346, nos indica que las propinas son parte del salario de los trabajadores. ¿A qué se refiere este artículo en los términos de esta ley? Y aquí quiero hacer una recomendación y un paréntesis muy importante. En el artículo 347 de la Ley Federal del Trabajo nos indica que si no se determina en calidad de propina un porcentaje sobre las consumiciones, o sea, sobre el consumo, las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la importancia del establecimiento donde se prestan los servicios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué te recomiendo? Tanto como si eres colaborador de una empresa, como si eres dueño, que en el contrato que se vaya a hacer, especifiques qué porcentaje de las propinas o del consumo se le va a dar al mesero, al barman o al cocinero o a todas aquellas personas que trabajen en el establecimiento y que sean beneficiadas por las propinas. Tiene que quedar bien en claro aquí porque es muy importante eso para no tener posteriormente conflictos entre patrón y colaborador, ya que en ocasiones yo he escuchado a meseros que les molesta que se les retenga impuesto de esas propinas. Pero aquí está la ley clarísima y dice que cualquier persona que sea sujeta de percepciones por una relación laboral tiene que pagar impuestos. Las propinas lo son y deben de pagar impuestos. Y tú como patrón tienes que protegerte con un contrato en el cual especifiques el porcentaje que le corresponde a cada puesto, cómo se les va a repartir las propinas. Tú también, como empleado, como colaborador, te tienes que asegurar de que te indiquen ahí perfectamente cuánto te corresponde de propinas para que las dos partes lleguen a un acuerdo. Y bueno, con base a mi experiencia, ¿cómo le puedes hacer si tienes una cantidad fuerte de depósitos en tu cuenta fiscal? Pues se determinan la cantidad de propinas que ingresa y esa cantidad de propinas que ingresa a tu cuenta fiscal se le pagan al trabajador por vía nómina. Y por vía nómina, entonces ya el contador tendrá que hacer el cálculo de los impuestos que le corresponde pagar a cada quien. Entonces, en este caso, tienes que tener un contador de confianza sí o sí. Realmente un contador es la base para que tu negocio tenga una contabilidad, un pago de impuestos de manera sana y no tenga problemas ni con el SAT, ni con los empleados,
ni de ninguna manera. Entonces, como conclusión es que el establecimiento a ti como empleado te otorga un lugar en el cual puedas obtener tanto un salario fijo como remuneraciones, que en este caso serían las propinas, que las propinas que se depositen en la cuenta fiscal de restaurante son sujetas para el pago de impuestos, que le corresponde a cada una de las partes pagar sus respectivos impuestos, tanto al dueño como al empleado, que tienes que tomar en cuenta también que hay un cobro de una comisión por parte de la institución bancaria donde tengas el contrato y que puede ir entre el 3% hasta el 7% aquí en México más IVA. Y por supuesto eso el banco te lo descuenta de los ingresos para que lo tomes en cuenta tú como dueño a la hora de repartir las propinas, o si existen algunas otras comisiones más, pues que se tienen que descontar de las propinas. Y también la conclusión más importante es que tienes que tener un contador muy bueno a tu lado para que te ayude a hacer todas estas estrategias fiscales para que haya una conveniencia para las dos partes, tanto para el personal que labora contigo como para ti, empresario y emprendedor. Y que en el contrato, ya sea de prueba o contrato indefinido, determines qué porcentaje de las propinas se va a llevar cada uno de los empleados para que después no haya ni un tipo de dudas ni de conflictos. Como dicen, papelito habla, y lo mejor es desde un principio llegar a un acuerdo. Y si el patrón y el empleado están de acuerdo, que hagan un contrato y que los dos trabajen muy bien para beneficio de tu negocio. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber aquí en la caja de comentarios. Visita verosfoodexperience.com, en donde encontrarás más información y me puedes contactar. Nos vemos en el siguiente video.